Vamos a hablar del plan que tuvo el King, le llaman King, pero su nombre es Ricardo, en inglés Richard Williams. El plan que tuvo, imagínense, antes de que nacieran sus hijas, estas afamadas tenistas que hoy conocemos como Venus y Serena Williams, antes que siquiera nacieran sus hijas, Richard Williams tenía el plan perfecto para que fueran las primeras en el mundo. Un plan de 79 páginas. ¿Quién hace eso? ¿Qué padres hacen eso? Quiero que mis hijos, y estoy planeándolo, todavía no nacen, todavía ni tengo. Recuerdo cuando mi madre me decía, teníamos tal vez unos meses de casados, mi esposa y yo, y nos veía siempre felices. Y yo le decía a mi madre, madre, esto del matrimonio es una maravilla. Todos deberían estar casados. Y me dice mi madre linda, ay, espérate que tengas tus hijos. Así como, qué ternurita, está feliz. No tiene hijos, pues está soltero todavía ese hombre. Imagínense esto, Dios, antes que el mundo fuese creado, antes que siquiera el pecado haya entrado, que el hombre haya existido, Dios planeó a detalle cada una de nuestras vidas. Quiero que vean este siguiente clip, pero antes de que vean este clip, no sé qué estaba pensando Will Smith el día en que iba a recibir su primer Oscar por tan sublime actuación. No sé qué estaba pensando, dijo, no sé, voy a recibir mi primer Oscar. ¿Y qué más vas a hacer, Will Smith? Y también voy a cachetear al presentador. Es lo que quiero hacer hoy. Tenía planes, no sé si tenía planes, pero nada salió como lo planeó Will Smith. Y todos conocemos este oso. Fue a nivel mundial la noticia de Will Smith recibiendo por esta película, King Richard. Will Smith recibió su primer Oscar, yo creo que fue el último. Y ese mismo día cacheteó al presentador, a Chris Rock. Y para quienes recuerdan al Chompiras cuando lo cacheteaba, ¿cuántos son de esa época? ¿Cuántos son de más de 40 años? Miren, hay gente grande hoy. Pero no solamente ustedes recuerdan esas cachetadas magistrales del Chompiras, también estaba la cachetada que le puso la Florinda Mesa a don Ramón. Famosas cachetadas de Florinda Mesa a don Ramón, pero para los más modernos tengo otras cachetadas. Tengo la cachetada de esta creo que es de Goku, y la siguiente es de, ¿cómo se llama este juego? Pokémon. Muchas gracias por su asistencia. Yo estoy ya viejo. Y esta es mi cachetada para todos ustedes. Es mi cachetada. ¿Cuántos se sienten así? ¿Cuántos dicen yo sé? Muy bien, qué bueno tenerlos aquí. Y quiero que veamos este primer clip de los planes que hacemos y que a veces no son como queremos. ¿Alguien ha hecho algún plan, aparte de llevar a su novia al cine, algún plan más grande, como hacer una casa, terminar una carrera, tener una familia? ¿Alguien antes? Porque a veces, ya que tenemos la familia, la carrera, ya queremos hacer el plan, ¿verdad? Pero alguien que haya hecho un plan antes de todo eso. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es bueno hacer planes. Pero cuando nuestros planes no funcionan, es probable que nos frustremos. Es probable que abandonemos muchas veces aquello que pensábamos que iba a funcionar. Y que hoy quiero compartirles en torno a esta película, quiero compartirles el plan del Padre. El mensaje lo he titulado El plan del Padre. Su plan nos hace pacientes,
Su plan nos da perspectiva y su plan nos pasa en la prueba. ¿Qué les parece si me ayudan repitiendo conmigo lo que quiero compartirles hoy? El plan del Padre. Ese plan del Padre nos hace pacientes. Digan conmigo, nos hace pacientes. Mis amigos, si tú necesitas paciencia, quiero decirte que no la vas a conseguir en ningún lado. La paciencia no es así como que la pides, está en el plan del Padre. Si tú estás en el plan del Padre, tú vas a ser paciente. Ineludible, inevitablemente. No necesitas forzarte y a veces nos enojamos con nosotros. Es que no soy paciente y nos impacientamos por no ser pacientes. No necesitas hacer eso. La paciencia que tú y yo queremos está en el plan del Padre. El plan del Padre nos hace pacientes. El plan del Padre nos da perspectiva. Digan conmigo, nos da perspectiva. Y por último, el plan del Padre nos pasa en la prueba. Nos pasa, muchas gracias por el apoyo. Digan conmigo, nos pasa en la prueba. Wow, ustedes van a hacer un plan increíble. Y quiero compartirles en torno a esta película un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 12, donde tenemos el mejor plan que tú y yo podamos tener. Y antes de leerles este pasaje en torno al plan de Dios, el plan del Padre y cómo es que nos hace pacientes, nos da perspectiva y nos pasa en la prueba, porque a veces luchamos con eso, es que las pruebas me pasan a traer. Ya es tiempo que pasemos las pruebas y no necesitas de mucho, solamente estar en su plan. No hay que mis amigos, no hay pierde, solamente es seguir su plan. Díganme si no es, ¿dónde le encuentras más fácil? No hay pierde, solo es seguir su plan. Y Richard, después de tener esta negativa, yo creo que este entrenador le dijo que no porque sus hijas fueran malas, sino porque él era malo haciendo videos. Ese video era como para que cualquiera lo rechazara. El que hizo de sus hijas las pone con ropa de noche y saludando cuando es para que jueguen tenis. De modo que va con otro entrenador, ahí ya no lleva ningún video, gracias a Dios, y pone a sus hijas a todo color a que entrenen, que el entrenador vea cómo juegan sus hijas. El entrenador queda maravillado, dice, esas chicas tienen futuro, yo las entreno. Y están entrenando, y en este siguiente video van a su primer torneo juniors. Esos son torneos previos a ser profesionales. Y noten, es algo que quiero que en el curso del mensaje y de los cortos, quiero que pongan un poco de atención en lo que significaba para una mujer de color jugar tenis. El tenis era de blancos, era un deporte de blancos, es un deporte de blancos. Díganme, después de Venus y Serena Williams, díganme qué tenista de color ha ganado algo en la historia, después de ellas dos. No hay tenistas de color. Ellas se atrevieron a jugar tenis cuando es un deporte de blancos, ganado siempre por blancos. Y veamos esta interacción que se da. Ahora sí les llegó la competencia. El hecho de que estemos en el plan del Padre no significa que no tendremos problemas. Significa que en los problemas sabremos qué hacer, cómo ver, a dónde ver más bien y cómo responder. Grande diferencia si estás en el plan del Padre. Yo les invito a que estén en este plan, no hay mejor plan. Y permítanme leerles este pasaje de Hebreos 12 donde me parece un increíble pasaje porque aquí vemos a detalle este plan del Padre, el plan de Dios para tu vida, para mi vida. Porque nos perdemos fácilmente, se me da fácil perderme, se me da fácil ser impaciente, no tener perspectiva, nada más lo que yo quiero, mis planes. Se me da fácil perderme
y no pasar la prueba en la vida, no ser la persona que Dios pensó que fuera. Y qué bueno tener este plan de Dios. Hebreos 12 en su versículo 1 nos dice el autor de Hebreos, se cree que es Pablo, teniendo a nuestro alrededor tantas personas. No soy el único que está teniendo estas pruebas, no soy el único que está luchando con la paciencia, no soy el único, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe. Ya han habido más casos como el mío, el tuyo, y lo han hecho con fe. Han vivido con fe, han confiado, han descansado en las promesas de Dios. Dice el autor, teniendo todas esas personas, dejemos a un lado todo lo que nos estorba. Por una parte, dejemos todo lo que nos estorba, y por otra parte, dejemos el pecado que nos enreda. Hay cosas que nos estorban, que nos pesan, cosas que me han hecho tal vez, pero también hay cosas que yo he hecho. Es el pecado que me enreda. Dice el autor, dejemos eso, las ofensas, las heridas de otros y también mis pecados, mis problemas que tan fácilmente me enredan. El pecado, aquí el autor habla de básicamente la incredulidad. No nos está hablando de algún pecado en particular, pero este pecado está detrás de todos nuestros pecados, la incredulidad. Pecamos en mucho porque no creemos. Peco tan fuerte y peco tan seguido como mi incredulidad. Dice el autor de Romanos que todo lo que no es hecho por fe es pecado. Y dice el autor, y corramos con paciencia. Su plan nos hace pacientes. Y corramos con paciencia la carrera, sigamos el plan que Dios nos tiene. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr, estar en el plan de Dios va a ser tan sencillo como que tú y yo dejemos a un lado las heridas y ofensas de otros y nuestros pecados que tan fácilmente nos enredan. Con eso resuelto, mis amigos, tú vas a correr, tú vas a seguir este plan, tú vas a ser paciente. Este plan te va a hacer paciente porque van a venir problemas y mucho de por qué nos salimos del plan que Dios nos tiene es porque no tenemos paciencia. No es que esté muy dura la cosa, y es que no se nos da la paciencia. Y la familia Williams tuvo que luchar con cantidad. Ellos vivían en un municipio, así como decir Jutepec, bien peligroso. No, bueno, no es cierto, los de Jutepec. Temisco. Ese sí, ahí sí está grave. No es cierto, los de Temisco. Hablemos de Huitzilac, que nadie viene por aquí. No es cierto, también hay una. Bueno, vivían en un municipio allá por California, Compton, bien peligroso, inundado de pandillas. De hecho, varias veces golpearon a Richard porque querían ahí los pandilleros hacerle algo a las hijas. Y Richard, a ver qué quieren. Y varias veces lo golpearon. ¿Cuántos ya vieron esta película? ¿Cuántos? Bien, ¿verdad que no miento? Para quienes no la han visto, no sé, para ustedes es pecado no haberla visto. Vayan y véanla. Está buenísima esta película, es una historia verídica. Lo golpean, tiene problemas en su trabajo, cantidad de pruebas que está pasando Richard. Finalmente, con estos pequeños triunfos en el torneo junior, buscan un nuevo entrenador porque ya como que no nos está animando mucho. Encuentran un nuevo entrenador y este nuevo entrenador es muy pro, se llama Rick Macy. Y Richard le dice a Rick Macy, quien va a ser su nuevo entrenador y que los va a llevar a Florida, que es como el Harvard de los tenistas. Ahí van a convivir con Stephanie Capriati, la número 1 en aquel entonces. Van a estar en otro lugar. Pero Richard quiere cuidar mucho a sus hijas y habla con este nuevo entrenador y le dice, ¿sabe? Yo no quiero adelantarme, yo quiero que mis hijas disfruten su niñez
y que no estén pensando en juegos ni en ganar dinero. Simplemente quiero que disfruten su niñez, que jueguen, pero que también vayan a la iglesia. No porque tienen partido hoy, que es domingo, ya no van a ir a la iglesia. Y así hay una cantidad de padres, no sé si hay aquí alguno, pero Richard no es de esos. Y les dijo claramente, mira, no van a dejar de ir a la iglesia por ahí a andar de partidos y que ella es la número uno, no. Quiero que vayan a la iglesia, no falten a la iglesia. Quiero que estén en clases, que convivan, que tengan amigos. ¿Sí o no? Y Rick Mason dice, bueno, está bien, ya, vamos a firmar. Y firman y les dan casa, les dan todas las comodidades para que se vayan a Florida. Y en ese siguiente clip quiero que vean estas tensiones que se dan cuando tú y yo estamos en el plan de Dios. Porque no es fácil vivir en el plan de Dios. Va a haber problemas, va a haber presiones, tendremos prisas. Y tal vez por estas cosas posterguemos el plan que Dios nos tiene, que es increíble, mis amigos, es lo mejor que tú y yo podamos hacer. De modo que quiero que vean este clip en donde se da un poco de esta presión. No solamente para quienes aquí están presentes, para quienes nos ven por el Facebook y en YouTube, alguien de aquí que esté en el plan de Dios y que por estar en el plan de Dios, por vivir en el plan de Dios, esté en riesgo de ser arrestado. Si te arrestaran hoy por seguir a Jesús, por vivir en el plan de Dios, ¿cuál sería la evidencia que tendrían en tu contra? Tal vez consideres que Dios es muy duro porque tal vez has tenido que cortar con ciertas amistades, pero mis amigos, prefieran que Dios sea duro a que tú y yo hagamos lo que queremos. Escuchen, esto es increíble. Prefiere que Dios sea duro a que tú y yo hagamos lo que queremos. Si tú y yo estamos haciendo lo que queremos, cabe la posibilidad que tú no estás en el plan de Dios y que no va a haber posibilidad de que te arresten o te detengan por estar en el plan que Dios tiene para ti. Y eso es lo más peligroso que puede haber en la vida. Ir por la vida sin propósito, ir por la vida no siendo las personas que Dios pensó que fuéramos. En el pasaje que les leí hace un rato, me faltó este versículo. Esto es lo que nos ayuda a estar en el plan de Dios. Dice el autor, pongamos toda nuestra atención en Jesús. Toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y cada vez mejor. No confiamos porque ahora sí, Padre, y te prometo y me voy a portar bien. No confiamos por eso, confiamos porque nuestra atención está puesta en Jesús, porque nuestra atención está en quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, porque Él es nuestra guía, porque estamos en su plan. Eso nos hace pacientes. Y no solamente nos hace pacientes, nos da perspectiva. Y esa es una parte del pasaje que está increíble. Es lo que nos va a dar perspectiva. Si los Williams fueron presionados, si los Williams fueron a este punto de que los acusaran de ser muy estrictos con sus hijos, porque solo querían su bien, si los Williams tuvieron que enfrentar todas estas pruebas por estar en este plan de que sus hijas fueran tenistas, ¿cuánto más nosotros no vamos a enfrentar estas pruebas por ser las personas que Dios pensó que fuéramos, porque estamos viviendo en su plan? Si tú estás teniendo pruebas y problemas, gracias a Dios por eso, porque estás tú en el plan de Dios. No es para desanimarnos, es para ponernos contentos. Y es lo que nos dice el autor. Esto está increíble. Vean, esto te va a dar increíble perspectiva. Esto te va a ayudar a ver las cosas, los problemas, las pruebas, las penas con una diferente perspectiva. Dice el autor, debido al gozo que le esperaba, lo que Jesús iba a recibir después de
vencer y de haber cumplido, porque para eso vino Jesús, para cumplir el plan de Dios, debido al gozo que le esperaba, vean esto, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esto representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Saben por qué tú y yo no seguimos el plan de Dios? Por la vergüenza. Tú y yo no seguimos el plan de Dios por la vergüenza. El qué dirán, el cómo puede ser, pues que voy a ser un oso. ¿Qué van a decir mis redes? Pero nos estamos perdiendo lo mejor. Y dice el autor, ya les habíamos dicho, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió, lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Si lo hacen así, si siguen el ejemplo de Jesús, si viven este plan como Jesús lo vivió, el desaliento no se apoderará de ustedes. A veces tenemos que ir a las redes sociales para animarnos, ¿verdad? Tengo que ver algún video de algún gato haciendo alguna gracia porque siento que no tengo propósito en la vida. No tienes por qué vivir así. Tú puedes tener aliento todos los días de tu vida si tú estás en este plan que Dios te tiene. Si lo hacen así, el desaliento no se va a apoderar de ustedes. Esto está increíble. No se va a apoderar de ustedes. La Escritura ya nos había dicho de esto. Dice el versículo 4. El versículo 4. Dice el autor de Hebreos en su versículo 4. Porque han olvidado, vean esto, vamos a pasar, sé que esto es en cuanto a la prueba, pero quiero nada más leerles esto. Dice el versículo 4, perdón por saltarme, esto es parte de la prueba, pero permítanme nada más leerles esto. Ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida como lo hizo Jesús. Ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. Mis amigos, si tú y yo no estamos luchando contra el pecado que habita en nosotros, la iglesia se te va a hacer aburrida, la Biblia se te va a hacer cansada, la vida no va a tener propósito para ti. Vas a necesitar del sexo, del alcohol, vas a necesitar del Netflix para tener sentido, un propósito, vas a necesitar del dinero. Pero si tú estás luchando con el pecado, aún en las pruebas, escúchenme, aún en las pruebas y problemas, tú no vas a tener desánimo. Tú no te vas a sentir como que es que nadie me quiere, no me hacen caso. Si tú estás luchando contra el pecado. Y el pecado no es el ir al cine y no te pintes. El pecado es el orgullo que no nos hace escuchar, no nos permite perdonar y no nos dispone a recibir. Ese es el pecado. De modo que en esta siguiente escena se empieza todo a poner muy tenso. Porque por un lado el Rick Macy, el entrenador, quiere que ya jueguen profesionalmente, están listas, pero Rick dice no, tienes que ser paciente, no es necesario adelantar las cosas. De modo que veamos este clip. Esta sí que es una prueba. ¿Cuál? Yo sé que nos es difícil juzgar un caso así, pero tratando de ser lo más objetivos posibles, ¿quién creen que tenga la razón? ¿El papá, Richard, o Rick, el entrenador? Quitando el sesgo de que es el papá y de que quiere ver lo mejor para ellas, tratando de ser lo más objetivo posibles,
¿quién creen que tenga la razón? ¿El papá o el entrenador? ¿Cuántos están del lado del papá? ¿Cuántos están del lado del entrenador? No está mal, pueden levantar la mano, no los vamos a excomulgar. Es difícil entender por qué Dios me disciplina cuando no he hecho nada malo, me he portado bien, he cumplido mis tareas, pero estoy pasando por estos problemas, las cosas no avanzan, esto se está posponiendo, ¿por qué estoy teniendo estos retrasos en mi plan? No entiendo. Y quiero leerles en este pasaje que estamos cubriendo hoy. No solamente nos hace pacientes su plan, nos da perspectiva, nos pasa en la prueba, y esto que dice está increíble. Vas a entender muchas cosas cuando te lea esto. Dice el versículo 5, porque han olvidado la exhortación paternal que les dirige la Escritura. Han olvidado la exhortación paternal que les dirige la Escritura. Hijo mío, no tomes como algo sin importancia la disciplina del Señor, ni te desalientes cuando te corrija. Esto por lo cual estoy pasando, ¿es la disciplina del Señor o son las consecuencias de mis decisiones? ¿Tiene la razón Richard o tiene la razón Rick Mason, el entrenador? No entiendo por qué estoy pasando por esto. ¿Dios me está disciplinando o son consecuencias de mis decisiones? El Señor disciplina a todo el que ama y corrige a todo el que acepta como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Por otra parte, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos, nos corregían. Esto no se hace así. Y nos ponían límites. Y no vas a llegar hasta ahora. Y tienes que levantarte hasta ahora. Y les decíamos a nuestros padres, lo voy a hacer, los respetábamos. ¿Con cuánta mayor razón debemos someternos al Padre de los Espíritus para que tengamos, vean esto, su vida? Para que tengamos su vida. Mis amigos, si tú y yo no estamos siendo disciplinados por Dios, si Dios no nos está corrigiendo, ese es el mayor riesgo. Tal vez no estamos en el plan de Dios. Y el problema de no estar en el plan de Dios es que tal vez nos perdamos por cualquier cosa. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad, de su vida, de quien Él pensó que fuéramos. En esta tensión entre lo que quiere la hija, porque la hija quiere jugar, pero Richard quiere que espere un poco, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A quién escuchamos? ¿En qué plan estamos? ¿Qué plan seguimos? Y quiero que consideres, al ver este siguiente clip, quiero que consideres ¿cómo está tu plan de vida? ¿Qué plan estás siguiendo? ¿Y cómo estás respondiendo a los problemas que estás teniendo en este plan? Vean este clip. ¿Qué creen que haya más en México? ¿Matriarcado o patriarcado? ¿Matriarcado? ¿Es mejor que haya matriarcado que patriarcado? ¿El que haya más matriarcado ha sido bueno para México?
o el que haya patriarcado será bueno para México. Yo creo que mucho de que exista matriarcado es porque ha habido ausencia de hombres. No podemos echarle la culpa a las mujeres de que en México haya matriarcado, porque pues no hay hombres. Los hombres brillan por su ausencia. En los problemas están las mujeres. Y, y lamentablemente muchos jóvenes hoy en día rechazan a Dios no porque Dios no exista o ellos no crean en Dios, sino porque han visto a padres ausentes, a padres, mis amigos, no siguiendo el plan de Dios. Tal vez teniendo muy buenas reglas, tal vez diciéndoles que sean campeones, pero no viviendo el plan de Dios. Y eso es lo que me gusta de este clip que recién vimos. ¿Saben qué es un divorcio? ¿Saben qué es una división? ¿Saben qué es un pleito? Es cuando dos personas, dos familias, una familia, dos equipos no se escuchan más. Cuando dos personas, una familia o dos equipos ya no se escuchan más, entonces hay un pleito. Pero me encanta este encuentro que tuvieron, se llama Brandy, su esposa, y Richard, porque aun y cuando tenían cada uno su punto de vista, aun y cuando cada uno estaba firme en su plan, porque es lo que pasa, hay pleitos, hay divorcios y hay divisiones. ¿Saben cuándo? Cuando no escuchamos. ¿Y saben por qué no escuchamos? ¿Saben por qué? Porque nuestros planes no se están cumpliendo. O porque a fuerzas queremos que se cumplan nuestros planes. No escuchamos. Y no escuchamos, y eso nos lleva al divorcio, a la separación, a la división, porque mis planes no se están cumpliendo, o a fuerzas quiero que se cumplan mis planes. Y en este punto, aún en esta tensión donde Rich quiere que sus hijas no jueguen, y aquí un papel increíble, no se menciona mucho en las reseñas, no lo vas a encontrar mucho en lo que hablan de la película, pero aquí un papel fundamental lo tuvo esta mujer, Brandy. Increíble papel de estar ahí apoyando, sirviendo, sin protagonismo, sin decir yo soy aquí la que quiere que se hagan las cosas, atrás orando por su esposo, atrás sirviendo en cada oportunidad, apoyando sin que le den reconocimiento. Está increíble esta mujer. Y aún en este punto de clímax, esta mujer logra hacer que Richard la escuche. Y que Richard escuche. Y que haga en su plan un punto de quiebre, haga en su plan un cambio. Y fue entonces que dijo, ok, que juegue Venus. Y tal vez, padres, estamos tan preocupados por el dinero, estamos tan preocupados por el trabajo, estamos tan preocupados por lo que están haciendo nuestros hijos, que no nos estamos escuchando. No estamos escuchando al cónyuge, no estamos escuchando a nuestros hijos, no estamos escuchando a Dios. Y es toda una semana que pasa tensión en la casa, tensión con los hijos, tensión en el trabajo, tensión con los jefes, porque nadie se está escuchando. Cada quien quiere hacer su plan como quiere, y si mi plan no se lleva a cabo, entonces me enojo, ya no escucho. Y estamos en un tiempo de división, de separación, de unos contra otros, cada quien en su plan. Porque no escuchamos, no nos interesa escuchar, no queremos saber lo que piensa el otro, no queremos saber lo que el otro me quiere decir. Aun y cuando es mi esposa, aun y cuando son mis hijos, no me interesa porque yo tengo mis planes para contigo, para mi vida, para mi negocio, pero no son los planes de Dios. Y ya que las cosas se ponen feas, ya que no hay vuelta atrás, mis amigos, ya que no hay vuelta atrás, entonces empezamos a preguntarnos, ¿cuál es el plan de Dios? Y
juega Venus y gana partidos. Y Rick, como siempre, queriendo aventar a Richard, queriendo empujar las cosas. Vamos, contrata, vamos, firma. Llega Nike y le dice, queremos darle $3 millones para que firme con nosotros Venus. Y Richard dice, no va a firmar. Y ahora no solo es Richard, ahora Venus también dice, no quiero firmar. Vamos a esperar. Vamos a ver qué Dios dice. Y esperan, y en una semana después les ofrecen $4 millones, $1 millón más, pero 9 meses después les ofrecen $12 millones más. Porque es lo que hace el plan de Dios en nuestras vidas. Nos hace pacientes. Si tú luchas con la paciencia, mis amigos, no son los problemas, no son tus papás. Tú dices que no tienes paciencia porque la gente, pero no es la gente porque no tienes paciencia, no son tus papás por lo que no tienes paciencia, es que no estás en el plan de Dios. Y mira, las cosas pueden ser perfectas, pero si tú no estás en el plan de Dios, al final vas a darte cuenta cuánta paciencia te fue necesaria. De modo que este es el último clip y este es el cierre. Veámoslo. ¿Saben quién esperó más? Fue la hermana de Venus. Venus es casi la protagonista de esta historia. Poco se habla de Serena. Serena esperó 2 años más para jugar su primer partido profesional y Serena resultó ser la mejor del mundo, mucho mejor que Venus. Imagínense ves a tu hermana ganando y tienes que esperar 2 años más. Qué increíble plan que hizo este hombre. Pero no puedo imaginarme el plan que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Si tú te sientes impaciente, si tú tal vez hoy estás sintiendo que las cosas están rebasándote o que las pruebas se repiten en ti, que las pruebas son las mismas y que no sabes por qué estás pasando por esta misma prueba, tal vez sea porque no estás en el plan que Dios pensó para ti. Y quiero yo hoy animarte a que abraces este plan que Dios. ¿Por qué? ¿Saben por qué Dios envió a Jesús? ¿Alguien sabe por qué Dios envió a Jesús a la tierra? ¿Alguien sabe? ¿Saben por qué Dios envió a Jesús a la tierra? Porque nuestros planes no funcionan. Jesús fue enviado a la tierra porque nuestros planes, mis amigos, no funcionan. Padre, tal vez eso sea lo más difícil de aceptar, el renunciar a mis planes, lo que creo que debe de ser y por lo que tanto me he esforzado. Y parece que esa es mi lucha hoy. Tal vez detrás de todas las cosas que hoy estoy pasando es que resisto este plan. ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan del Padre? No es que sea rico, no es que todas las cosas me salgan bien, no es que sea el tenista número 1 en el mundo. Eso puede ser, pero el plan del Padre Celestial es que sea la persona que Él pensó que fuera. Es un plan de transformación, es un cambio en nuestro corazón, en nuestra mente, ser las personas que Él pensó que fuéramos. Ninguna riqueza, ningún título se compara con la paz, el perdón y el propósito que podemos tener en este plan. De modo que en el nombre de Jesús yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, que ha pospuesto este plan, que aún no vive este plan y que ha puesto el plan del reconocimiento, el plan de las riquezas, el plan de
el plan nuestro como su plan, que hoy consideren este plan que Dios en Cristo nos ha dado, y que hoy pueda ser ese día de comenzar ese plan, diciéndole: Señor, rindo mi plan, muéstrame tu plan, gracias que en Jesús me lo has mostrado, quiero seguirlo por el resto de mi vida, en Cristo Jesús, amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a aquel que hizo el plan perfecto para cada uno de nosotros? Muchísimas gracias por estar aquí.